Buenos días, bienvenidos y bendiciones, queridos hermanos de nuestra Iglesia Bautista La Roca, dirigida por nuestro querido pastor David Brene. Hermanos, demos gracias a Dios por la vida, por la salud, por la familia, por otro día más de vida. Gracias, Dios mío, por estar presente en cada momento de nuestras vidas. Continuemos con nuestra lectura, Mi amistad con Jesús, segunda parte, Job capítulo 22, versículo 26 al 30. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Oremos, hermanos. Padre, amado Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu amistad. Clamamos tu misericordia infinita y eterna, y sabemos que podemos contar con tu perdón. Ayúdanos a ser servidores alegres de nuestros hermanos. Inspíranos a ayudar. Amén. Amén. Seguimos adorando todos con Héctor y Elizabeth a nuestro Señor. Hola, buenos días hermanos de La Roca. Estamos otro domingo más reunidos, sí, para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos invitarlos en esta mañana a cantar un himno tradicional, antiguo, se titula Mi vida di por ti. Pero este es un himno que es un poquito diferente a los cánticos que nosotros normalmente hacemos y cantamos. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando cantamos le estamos expresando a Dios nuestro deseo, le estamos expresando a Dios nuestro sentir. Muchas veces expresamos que queremos cambiar y ser más semejante a Dios. Pero en este cántico nosotros no vamos a hacer lo que le expresemos a Dios, sino que más bien a través del cántico Dios nos expresa a nosotros su muestra de amor, su muestra de amistad, su muestra de fidelidad, su muestra de entrega. Dice el cántico, mi vida di por ti, hablando Jesús, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Y es como un cántico donde es el Señor quien habla nuestras vidas, más que nosotros elevarle una oración a Dios. Es más bien Dios hablando nuestras vidas y contándonos la historia de redención de su Hijo Jesucristo, el propio Cristo hablando y haciéndonos un llamado a fidelidad, haciéndonos un llamado a entrega, haciéndonos un llamado a amarle cada día más. Entonces les invito que ahí donde usted está, se una con nosotros y cantemos. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, te has dado tú por mí. Por ti inmolado fui, te has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, que dejas tú por mí. Si todo yo dejé por ti, que dejas tú por mí.
angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo sufrí por ti, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico olor del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor que traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor que traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amados y queridos hermanos y amigos, nuevamente estamos frente a ustedes por la gracia y la misericordia de Dios para exponer su palabra. Espero que este tema, el cual comenzamos la semana pasada, sea de mucha bendición para usted, mi amistad con Jesús. Doy gracias a Dios por poder presentar su palabra en esta hora. Vamos a continuar en esta segunda parte con los textos Job 22 del 26 al 30. Y con esto terminamos esta sección. Estamos tratando que Dios use este medio por su gracia para la bendición de nuestras vidas, empezando por mí y también para usted. No importa si usted es una persona que no conoce a Dios, no importa si usted es una persona que está alejado de Dios, lo conoció un día y ahora está lejos de Él, o si usted es una persona que ya es amigo de Dios, ya es hijo de Dios, es amigo de Dios y estamos en ese proceso de mejorar nuestra amistad con Dios, de hacer más íntima nuestra amistad con Dios. Y ese es el objetivo, que Dios use esto como un medio de gracia para amistarnos más con Jesús. Esta es la segunda parte. Estoy recomendando, la primera fue lo que predicamos la semana pasada y es importante para poder entender esta parte y disfrutarla y sacarle el máximo de utilidad, que usted vaya a los textos anteriores, Job 22 del 21 al 25. Hoy estaremos tratando Job 22 del 26 al 30. Es importante que usted vea el mensaje de la semana pasada para el bien entender, para el bien entender de esta palabra. Entonces hoy vamos a estar decursando por estos textos bíblicos, pero vamos a comenzar con Apocalipsis 3:20, que ya vimos la semana pasada, que es una invitación de Cristo, es una invitación del Señor Jesús a la amistad íntima con Él. Estamos recordando que esta es una epístola, Apocalipsis capítulo 3, en este espacio del verso 20, es una carta dedicada de Jesús a la iglesia de la Odisea. Una iglesia de gente adinerada, una iglesia de gente rica, que el dinero lo tenía entretenido, que el dinero lo tenía encantados a ellos. Pero Jesús le hace un llamamiento, Jesús le da un golpe en la frente, como me gusta decir a mí. Jesús le hace un llamar. Y yo creo que ese llamar el Señor siempre lo está haciendo en nuestras vidas. Cuando somos muy amigos de Él, para que nos intimemos más con Él. Y si la persona está alejada, lo conoció y está alejada, para que regrese nuevamente a los caminos del Señor. Y si la persona no conoce a Jesús y esto está tocando tu corazón, es porque Dios te está invitando a ti a esa comunión con Él. Apocalipsis 3:20 dice el Señor a aquella iglesia adinerada, aquella iglesia que estaba lejos de Él, podemos decir así. Lea la epístola allí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis para que vea bien. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquella gente era gente rica, gente millonaria, gente con buena vida, estaban entretenidos con los deleites de las cosas materiales y Dios le está haciendo un llamado. He aquí yo estoy a la
la puerta y llamo. A aquella gente que él dijo que no eran ni fríos ni calientes, eran tibios y que por eso los iba a vomitar. Dice Dios, te voy a vomitar de mi boca. Bueno, Dios está exponiendo esta frase fuerte, pero al mismo tiempo a esa misma iglesia, a esa misma gente le hace un llamado. Este mensaje es para todos, es para el amigo de Jesús que quiere intimidar más con él, y es también para aquella persona que no le conoce, y también para aquella persona que está alejado de él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esa es la puerta de tu vida, esa es la puerta de tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz, dijo Jesús, y abre la puerta, y eso es lo que Dios quiere, que usted le oiga y que usted abra la puerta de su vida, de su corazón, para que él entre. Y dice, y entraré a él y cenaré con él. Ahí está la intimidad. Ahí está Jesucristo con el pan de vida, la palabra de Dios. Él es el pan de vida, y también este es el pan de vida, la Biblia. Y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la intimidad que nos está llamando todos los días y varias veces al día. Entonces, vuelvo a recomendar el mensaje de la semana pasada para entender donde también aprendimos de este texto. Pero ahora vamos a continuar con el verso 26, Job 22, 26, donde es la continuidad para aprender mejor de esta amistad. ¿Cómo hacer esta amistad? ¿Cómo hacer esta amistad más íntima? Así que vamos a decursar por estos textos, Job del 26 al 30, y vamos entonces al 26. Dice, porque entonces, fíjese, porque entonces, ese porque entonces es como, tiene que ver con lo anterior. Por eso es que yo lo estoy mandando al mensaje anterior, porque los versos anteriores, del 21 al 25, es todo lo que se trató, y ahora dice, porque entonces, hablamos de la amistad en aquella ocasión íntima, hablamos de la intimidad con Dios, lo que aquello significa cuando dijimos, vuélvete ahora en amistad con Dios, en el verso 21, vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, recuerda, y por ello te vendrá bien. Bueno, ya aquellos textos pasamos por ello, aprendimos por ello, pero porque entonces es todos aquellos textos y todo lo que meditamos en el mensaje pasado. Todo lo que meditamos en el mensaje pasado es porque entonces, con aquello que dice, te deleitarás. Deleitarnos con nuestro amigo, deleitarnos con Dios. El Salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarse con Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Eso es lo que Él quiere, que nosotros nos deleitemos con Él. Y mientras más practiquemos esta amistad, mientras más alimentemos esta amistad, mientras más le dediquemos tiempo a este amigo, a esta amistad, a Jesús, nos vamos a deleitar más con su presencia. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Porque entonces te deleitarás en el omnipotente, en el que todo lo puede. Jesús, el Creador, el Dios Santo, el Creador de los cielos y la tierra, y que subsisten esta tierra y estos cielos por Él. Él los crea y Él los hace subsistir. Porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Hoy vamos entonces a hablar un poco más de lo que no hablamos la semana pasada. La semana pasada hicimos un énfasis que lo vamos a seguir haciendo hoy en la Biblia, en el consejo de Dios, ¿no? Pero hoy vamos a hablar también de cuando nosotros le hablamos a Dios, de la oración. Porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Es cuando te pones para orar. Es cuando le dedicas tu palabra, cuando lo alabas, cuando lo adoras, cuando le planteas tus problemas, cuando le das gratitud por lo que Él ha hecho por ti. Esa debe ser nuestra oración. Entonces es una combinación del consejo de Dios con las necesidades nuestras, con el deseo nuestro de adorar, de agradecer, de pedir, de alabar a Dios. Todo eso se hace en la oración y vamos a entrar en ella ahora. Y alzarás a Dios tu rostro es como una introducción a la oración. Bueno, el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones
de tu corazón. Qué hermoso. En el deleite en Dios es cuando más Dios responde nuestras peticiones, nuestras necesidades, las cosas que le planteamos, las cosas que les decimos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjese, hermano, que ahora porque entonces te deleitarás. Qué lindo, qué hermoso, qué importante. El deleite tiene que ver con la respuesta a la oración. La amistad con Dios íntima, aquella invitación que la iniciativa la toma Jesús. Estoy tocando la puerta de tu corazón. Abre, si alguno abriere, abre la puerta. Si alguno abriere, entraré a él y cenaré con él, intimidad. Y cenaré con él y él conmigo. Bueno, vamos a entrar ahora en la oración, pero que la oración donde tenemos deseo de Dios, donde tenemos ansias de Dios, donde tenemos sed de Dios. En el deleite, en el omnipotente, alzamos nuestro rostro y entonces vamos a orar. Y dice entonces el 27, orarás a Él y Él te oirá. Entonces hay una relación con el deleite, porque entonces te deleitarás en el omnipotente. Eso solamente puede ocurrir, hermano, con una amistad más íntima. Mientras más íntima sea la amistad, y eso es lo que estamos estudiando, mi amistad con Jesús, tu amistad con Jesús. ¿Cómo está tu amistad con Jesús? Eso es lo que estamos estudiando y eso es lo que queremos mejorar. Eso es lo que queremos hacer más íntimo, que nuestra amistad con el Señor sea más estrecha, de más calidad. Entonces, en el deleite es algo que tenemos que lograr en esa amistad. Que no nos sea gravoso, que no nos sea difícil, sino que cuando vamos a orar, cuando vamos a estar con su palabra, es un deleite, es un gozo, es una alegría. Entonces, vamos así al 27. Orarás a Él. En el deleite, orarás a Él y Él te oirá. Fíjate que Job 22, 27... Y el anterior, el 26, tiene que ver con el Salmo 37. Está hablando del deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahora en el 27 entra en estas peticiones, en tu oración. Y orarás a Él y Él te oirá. Así que para que nuestras oraciones sean bien contestadas, para que nuestras oraciones Dios las escuche, debemos tener una amistad con Él. Esa es una invitación que Él nos da. Es verdad que a veces nos contesta las oraciones sin esa amistad tan estrecha. Yo creo que la mayoría del tiempo, pero lo mejor es el deleite en el Señor. Y eso es lo que queremos, una amistad más íntima, una amistad más estrecha con Dios. Orarás a Él y Él te oirá. Y dice, y tú cumplirás tus votos. Bueno, ya estamos en el deleite, estamos orando, estamos teniendo un momento de oración. Y entra esto aquí, que lo puse en azul y grande, y tú cumplirás tus votos. Algunas Biblias dicen, y tú pagarás tus votos, pagarás. Yo creo que me era mejor a mí personalmente algunas Biblias que dicen, y tú cumplirás, más que pagar, cumplir. ¿Qué cosas son los votos? Bueno, los votos, algunos dicen, bueno, pues esos son los diezmos y las ofrendas. No necesariamente. El diezmo y la ofrenda y lo que se le da a Dios, como los diezmos y las ofrendas, son cosas que Dios pide en su palabra. Son cosas que Dios pide en su palabra. Y pudieran ser votos, pero pudieran no ser votos. ¿Votos qué cosa es? Voto es cuando tú le prometes algo a Dios. Los diezmos están en la Biblia como un ordenamiento, como un mandamiento. El consejo de Dios. Dios nos quiere probar que de verdad tenemos confianza y le damos la 10ª parte de lo que Él nos da. De todo lo que Él nos da. Y le estamos diciendo a Dios con los diezmos que todo lo que tenemos viene de Él. Todo bien material viene de Él. Bueno, esos son mandamientos, esos son ordenanzas de Dios. Pero ¿qué cosa es un voto? Y ahí es donde vamos. Un voto es algo que tú le ofreces a Dios. Un voto es algo que tú le quieres dar a Dios. Es una promesa que tú le haces. La palabra voto, los votos matrimoniales, cuando los esposos se hacen los votos, es que se están prometiendo cosas. Cosas que debemos cumplir.
Y si la decimos, los cristianos debemos cumplir lo que prometemos. Bueno, y tú cumplirás tus votos. Esto de los votos yo creo que se hace perfecto. Se hace perfecto cuando nosotros le prometemos cosas a Dios. Y yo creo que todo hombre que tiene a Dios y conoce a Dios y está conociendo cada día a Dios, debe hacerle votos. Pero no que debe hacérselo, sino que le salen de su corazón a Dios. Como agradecimiento, son aquellas promesas que le damos a Dios, los votos. Como agradecimiento cuando nos damos cuenta de su amor, sabiendo que el Señor en su amor infinito, como dice Romanos 5:8, Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor con nosotros. Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, tú y yo pecadores, Él murió por nosotros. ¿Qué muestra de amor? O sea, cuando vemos esas cosas y lo sentimos y lo vivimos y lo entendemos y espiritualmente lo comprendemos que Dios lo hizo, porque lo entendimos, lo sabemos y lo creemos, entonces hay una respuesta, debe haber una respuesta de gratitud, debe haber una respuesta de acción. Y ahí es donde salen los votos. En la amistad estrecha con Jesús es donde más salen nuestros votos, nuestras promesas para Dios. Dios, quiero hacer esto en honor tuyo, quiero hacer esto porque tú lo mereces, quiero hacer esto porque te amo, quiero hacer esto porque tengo gratitud. Ahí salen los votos. Yo me pregunto, ¿cómo está el nivel de votos en mi vida para Dios? De promesas, cosas que yo quiero prometerle a Dios. Hermoso himno que Elizabeth y Héctor cantaron, que dice, yo di mi vida por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Ese himno tiene una historia bonita. Ese himno tiene una historia de una persona que fue tocada por el amor de Dios, fue tocada por las acciones de Dios y en su amistad con Dios, que cuando se da cuenta más de estas cosas, le promete cosas a Dios. Esta es Frances Havergal. Fue una poetisa cristiana inglesa que era músico también y cuenta la historia de este himno, mi vida di por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Ese himno que acaban de cantar, esta es la compositora de este himno. Dicen que esta mujer cuando componía los himnos escribía una de las estrofas del himno, antes de escribirla oraba. Cada estrofa que escribía primero oraba. Dicen los historiadores de la música eso, en relación con Frances Havergal. Pero la historia específica de este himno fue interesante. Estando ella en Alemania, ella es inglesa, pero estando ella en Alemania en un museo, allí en una ciudad, en un museo, ella ve de pronto un cuadro de Jesucristo con una corona de espinas y ensangrentado, y parece que el cuadro era realmente una obra de arte bien hermosa, y a ella le impresionó aquel cuadro, lo que Cristo hizo por ella. Ese cuadro es un símbolo de la muerte de Cristo por nuestros pecados, y el autor del cuadro, el pintor, le puso un letrero abajo a ese cuadro y dijo, yo hice esto por ti. Así decía el letrero del cuadro, yo hice esto por ti. Y aquella mujer se quedó con el cuadro y el letrero que le puso el artista. Y yo creo firmemente que el Espíritu tocó su corazón, Cristo tocó su corazón. Y ahí salieron votos. Ahí salieron votos, y entonces ella sintió que ella debía poner más su vida delante del Señor. Ella sintió que esa vida de amistad que ella tenía con Dios tenía que ser más estrecha. Era una mujer que tenía una amistad con Dios, pero por eso digo que este mensaje también es para aquellos que quieren mejorar su amistad con Jesús. Entonces, Frances Havergal sintió eso en su corazón, y ahí mismo, como ella era poetisa, como le gustaba escribir, ahí mismo ella, antes de salir del museo, escribió las estrofas del himno que acabamos de cantar y que vamos a volver a cantar al final de este mensaje, ese hermoso himno. Entonces ella escribe aquello y lo guarda, ya sigue haciendo su vida y lo pone por allá por su casa, por algún lugar, se olvidó de aquello, pero un día se encuentra la hojita de papel, y cuando ve la hojita de papel, su mente, su carnalidad, porque es una cristiana pero tenía carnalidad como la tenemos todos, su mente carnal, y ella que era una poetisa y sabía de literatura, dijo, ¡ay, qué himno más feo! Esto no tiene ni belleza literaria.
esto es una cosa que no sirve, y lo arrugó. Arrugó el papel y lo tiró en el fuego. Tiró el papel en el fuego. Y aquel papel empezó a quemarse y ella dio la espalda y se fue. Y aquel papel empezó a quemarse y alguna brisa extraña la sacó de la hoguera, la sacó de la candela. Y allí cayó y no se quemó. Se quedaron las estrofas, se podían leer todavía. Y allí quedó en el piso aquello. Y viene el padre de ella, que era un pastor, y este hombre agarra aquello y lo lee. Y cuando lo lee y ve que era un papel estrujado y quemado, él lo acoteja un poco y lo guarda. Y tiempo después, su padre le devuelve el himno, lo que ella escribió. Y entonces ella dice, papá, ¿de dónde sacaste esto? Dice, no, estaba en el piso, estaba cerca de la hoguera. Y entonces ella recuerda que ella lo tiró y ella siente en su corazón y le pidió perdón a Dios. Y agarró aquel himno. Y entonces le sacaron la música. Y ha sido uno de los grandes signos de la historia del Evangelio. Mi vida di por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Y ahí es como una invitación a tú cumplirás tu voto. Eres amigo de Jesús. Si de verdad eres amigo, si de verdad te das cuenta de su amor, si de verdad has experimentado su gracia, si de verdad has experimentado la misericordia de Él en tu vida, entonces debe resurgir de ti votos para Él, promesas para Él y promesas que debemos cumplir. Y yo creo que todos los cristianos les hemos hecho más o menos cantidad de promesas a Dios y las cumplimos, pero debemos recordar que debemos cumplirlas y que un corazón lleno de la amistad con Jesús, que se deleita en Él, de Él brotan los votos. Ya cuando tú lees en la Biblia, los diezmos, por ejemplo, que dije eso, ya el diezmo, cuando tú dices, me propongo dar mis diezmos, entonces tú empiezas a hacerle un voto a Dios. Es un mandamiento, pero tú lo conviertes en un voto, lo conviertes en algo que le prometes a Dios que vas a hacer, porque una de las cosas importantes en los votos que uno debe hacer con Dios es el voto de la obediencia. La obediencia, el Señor dijo, ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo mando. Le decía a sus discípulos, me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo mando. Bueno, nosotros debemos el consejo de Dios, estudiarlo, conocerlo, y en nuestra relación con Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a esta amistad con Jesús. Con la ayuda del Espíritu de Dios en nuestra amistad con Jesús, surgen nuestros votos, surgen nuestras promesas de compromiso con Dios, y deben ser abundantes y deben ser grandes, y salen de esa amistad, de esa relación íntima, diaria, estrecha, linda, íntima, preciosa, deleitosa con Dios. De ahí salen los votos. Bueno, ya hemos comprendido esta historia bonita de Frances Havergal. Y vamos a continuar entonces con el verso 28. Acabamos de estudiar el 27, vamos a estudiar el 28. Y dice el 28, precioso. Determinarás a sí mismo una cosa. Diariamente estamos determinando cosas. Voy a hacer esto, usted determinó hacer esto. Voy a hacer aquello, usted determinó hacer esto otro. Lo que usted determine, bueno, dice que en esa amistad con Jesús, con esa amistad de deleite, con esa amistad donde le prometemos cosas a Dios y cumplimos nuestros votos como hemos aprendido, en esa amistad vamos a determinar cosas, vamos a decidir cosas para hacer. Y ahí, cuando determinemos esas cosas, dice que será firme, dice que la podremos hacer. Van a haber dificultades quizás, van a haber retos, van a haber problemas, pero lo que tú determines hacer en tu amistad con Jesús, en acorde con el consejo de Dios, con la Biblia, eso va a ser firme en tu vida. Nosotros determinamos en la vida hacer muchas cosas, desde que nos levantamos por la mañana. Unas son más simples, más sencillas, otras son más profundas, son más importantes. Por ejemplo, cuando tú determinas
Lo he dicho ya en otras ocasiones, cuando tú vas a hacer una carrera en tu vida, una carrera de estudio, entonces el cristiano que es amigo de Dios la pone delante de Dios. Pone la palabra de Dios. Voy a ser fiel a Dios en mis estudios. Quiero dedicarle con fuerza a mis estudios, pero no voy a abandonar a Dios. Mi amistad con Jesús va a estar al lado de mis estudios. Mi tiempo va a estar compartido para que yo no perder mi intimidad con Jesús. Así determino las cosas. Hay consejos en la Biblia para uno hacer las cosas de todo tipo. Este es el consejo de Dios y tiene de todo. Entonces yo voy a estar bien lleno del consejo de Dios para hacer las cosas que decido hacer, para hacer las cosas que yo determino. Cuando determino una cosa me va a hacer firme. Jesucristo va a estar ayudándome en eso, va a estar sosteniéndome en eso y sobre todo a través de su palabra que es mi guía. Dice, te será firme y sobre tus caminos, porque el camino nuestro es con las cosas que determinamos. Esa es la vida. Determinamos hacer ciertas cosas, le dedicamos energía, le dedicamos tiempo, le dedicamos dinero, le dedicamos muchas cosas, pero lo hacemos en Jesús y las cosas que determinemos van a ser firmes. Van a ser dentro de la voluntad de Dios, no van a ser pecado, van a ser limpias y con la ayuda de Dios van a ser firmes. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Quiere decir que mientras estemos caminando y haciendo las cosas que hemos determinado hacer, que nos van a hacer firmes, va a haber luz en el camino para que podamos andar por ella. Y recuérdese lo que dice la Biblia, el consejo de Dios. ¿Cómo dice? Dice que la Biblia es lámpara, decía el salmista, en tu camino. La Biblia es lámpara en tu camino. La Biblia es luz en tu camino. Lámpara es tu palabra. Es una lámpara en mi camino. Lámpara es tu palabra en mi camino, en tu camino. La palabra de Dios, cuando tú la tomas, es como una lámpara que alumbramos y entonces nos da, ¿qué cosa? Hace resplandecer luz en el camino. Así que ya sabe, fíjense qué beneficios tiene esta amistad con Dios. Determinamos las cosas que vamos a hacer nuestra familia, hacer nuestro matrimonio, hacer nuestras carreras, nuestros oficios, hacer nuestro negocio. Determinamos amistad con y amistad con él y alimentamos nuestras amistades que son importantes en la vida de uno. Todo lo que uno va a emprender en esta vida. Todo, ya sea un ministerio en la iglesia, un ministerio con los jóvenes, va a ser un ministerio con el departamento de hombres, de mujeres, va a abrir una iglesia, va a abrir una misión, lo que sea, va a ser sostenido por Dios. Dios te va a hacer que eso sea firme y sobre tu camino, usando tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese libro de Dios, esa ley de Dios va a llegar a tu vida, que te vivifica, que te resuelve y te ayuda a hacer cualquier cosa. Entonces, determina, qué hermoso, voy a leerlo completo. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tu camino la lámpara. Jesús es la luz y la Biblia es la luz también. Su palabra es la luz. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Vamos a entrar ahora, caminando por este estudio de mi amistad con Jesús, a dos textos que tienen cierta dificultad. Y esos textos son el 29 y el 30. Son textos que de pronto caen ahí y la gente a veces los lee y sigue de largo porque no los entiende muy bien. La traducción de estos textos, cuando se llevan de los originales lenguas bíblicas a los diferentes idiomas modernos, es difícil la traducción. Es muy difícil la traducción, pero incluso es tan difícil que algunas Biblias, por ejemplo la nueva versión internacional, pone un texto completamente diferente en el 29 al que está en muchas Biblias. Pero lo que está haciendo la nueva versión internacional es tratando de poner el texto que la gente lo entienda. O sea, como si fuera una explicación del texto. Bueno, ese es mi criterio. Entonces yo hoy con este estudio, como este estudio yo creo que es un facilitador, yo he tomado las dos traducciones. Estoy usando esta de Reina de Valera y vamos entonces a comprender qué nos está diciendo. Vamos a entrar entonces en estos dos versos que son los últimos dificultosos. Vamos a ver, dice:
Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. Fíjense que es como que cambió el tema y dice, bueno, ¿pero qué quiere decir esto? Después el 30 dice, Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos será librado. Parece que cambiamos de tema. No, no hemos cambiado de tema. Este verso 29 y 30, que con los que termina este capítulo 22, yo creo que es algo importante que uno tiene que tener en cuenta. Nos está diciendo algo importante que uno tiene que tener en cuenta en nuestra amistad con Jesús. Y con esto vamos a terminar. Así que mire, fíjese bien, cuando fueren abatidos, está hablando de alguien que está pasando un dolor, una prueba, como en este caso Job, dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. Lo puse en rojo porque lo veo con relación a este rojo del 30 también. O sea, puse las dos cosas que tenía relación. Y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente. Bueno, si Dios salva al humilde de ojos, Él libertará. Es lo mismo. Él libertará al inocente. Y por la limpieza de tus manos, será librado. Cuando usted va a la nueva versión internacional, usted sabe lo que le pone la nueva versión internacional. Es un texto completamente diferente a esto. Dice que Dios atiende al humilde y rechaza al altanero. Eso es un principio. Eso es un principio en la vida cristiana. A Dios le gusta la humildad. Vamos a la próxima, que tiene dos textos explicativos para estos textos. Dice, porque Jehová es excelso, Jehová es santo, Jehová está por encima de todo, Jehová es precioso. La santidad de Jehová implica que todos sus atributos son infinitos. Jehová es hermoso, Jehová es el Altísimo, Jehová es excelso y atiende al humilde. Fíjense qué lindo. Él es grande y grandioso, pero le gusta la humildad. Mas al altivo, mira de lejos. La reina de la nueva versión internacional, lo que pone es ese principio allí. Entonces dice, bueno, pero es que eso no es lo que está diciendo. Sí, pero vamos a después a tratar de acotejar las cosas. Vamos al 12, que es otro, a Mateo 23, 12. Dice, este es el Salmo 138, 6. Voy a leerlo otra vez. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ahora mira lo que dice Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece, el que se engrandece, el que se hace el grandísimo, ese será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Bueno, según la nueva versión internacional, eso es lo que debe ir allí para entender ese texto. Vamos otra vez entonces al texto. Cuando fueren abatidos, quiere decir una persona que está en quebranto, que está humillada. Ya sea porque alguien la humilló, ya sea porque alguien está abusando de ella, ya sea porque alguien se ha burlado de ella. Y estamos hablando del cristiano. Y yo creo que Elifaz, que es el que le dio este consejo a Job, recuérdense que Elifaz no entiende por qué Job está como está. Entonces, Job está abatido y él está tratando de dar este consejo para que Job sea humilde. Pero es que Job nunca dejó de ser humilde. Yo creo que con todo esto que lo pasó, después que lo pasó, se hizo más humilde todavía. Pero no le pasó por su pecado. Le pasó por cuestiones ajenas a su voluntad. Pero mire, cuando alguien es abatido, dirás tú, o diré yo, los que somos amigos de Jesús, a veces los abatidos somos nosotros y entonces lo tenemos que decir nosotros mismos. Cuando alguien es abatido, por la causa que sea, dirás tú, enaltecimiento habrás. Quiere decir, el que está humillado, Dios lo va a levantar y lo va a engrandecer y lo va a reconocer y va a hacer que la gente lo aplauda. Y dice, y Dios salvará al humilde de ojo, al que está abatido. Dios salvará al humilde de ojo.
pero al que no es humilde de ojo no lo va a salvar. Entonces es algo que los cristianos tenemos que tener cuidado, ¿no? Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, el inocente, y ahora está hablando como de otra persona, ¿no? Y por la limpieza de la mano tuya y mía, el inocente, este será librado. Yo quiero contar una experiencia triste mía, debido a mi pecado. Cuando yo era más joven, hablo mucho de la iglesia de Puerto Padre, allá en la provincia de Las Tunas, en Cuba, donde comencé a trabajar en un hospital de médico y también Dios me puso de pastor en la iglesia evangélica Los Pinos Nuevos. Cuando yo comencé en aquel ministerio, muy joven, yo tenía alrededor de 30 años aproximadamente, estaba en mi ministerio pastoral, trabajaba como médico y como pastor. Como médico en el hospital Guillermo Domínguez, y como pastor en la iglesia evangélica Los Pinos Nuevos en la ciudad de Puerto Padre. Allí en el hospital, en mi trabajo como médico, repito, era pastor, y es importante decir esto por lo que le voy a contar, me dieron una responsabilidad que tenía que ver, se llamaba Consejo Médico Auditor, una responsabilidad que tenía que ver con el estudio de cada caso que se atendía, de cada historia clínica, de todo el análisis de autopsias y de biopsias. O sea, en un estudio científico de todo lo que se hacía en el hospital. Había un consejo de médicos para hacer eso y me habían puesto a mí como responsable de eso. Y como responsable de eso yo tenía que ir cada cierto tiempo a donde estaba el director del hospital con todos los que dirigen el hospital. Y allí en esa reunión con la dirección del hospital habíamos varios médicos que éramos líderes en aquella cuestión científica. Y en ese momento empezamos a tratar un punto donde había un médico y yo que teníamos diferencias de opinión de trabajo con respecto a las decisiones científicas que habían que tomar, y cada uno quería prevalecer, quería que se hiciera lo que dijera. Y ese médico, me recuerdo que era un neonatólogo, es la persona que su especialidad es que atiende a los niños recién nacidos, neonatología, los que están en los primeros 28 días de nacido. Ese es el neonatólogo. Ese es un hombre brillante, y tuvimos una diferencia de opinión y allí nos acaloramos. Oiga, y aquello llegó a tal calor que nos pusimos de pie los dos y casi nos damos con los brazos, casi nos vamos a una pelea. Y bueno, aquello terminó que todos los médicos que estaban allí, éramos como 4 o 5 médicos, se levantaron y no permitieron que eso ocurriera entre nosotros, y porque nos acaloramos. Y aquello, el director del hospital, que era un hombre ateo completamente, dijo: vamos a terminar esta reunión aquí. Y aquella reunión se acabó por el hecho que pasó y quedó inconclusa. Después la continuamos en otro momento. Y cuando aquello salió, que ya pasaron unos segundos, yo ya estaba en la parte de afuera, porque eso fue en la dirección, allí en la oficina de la dirección del hospital, y yo me sentí la persona más indigna. Le voy a decir por qué. Yo me sentí la persona que menos valía en ese hospital. Y el punto es que aquellos que estaban frente a mí, mis compañeros, mis colegas, los que estábamos reunidos allí, aproximadamente 5 personas eran, yo era el representante de Dios delante de ellos. Todos ellos eran ateos, ninguno creía en Dios, eran ateos. Y el pastor de la iglesia, el representante de Dios, mira a lo que dio lugar. Hermano, yo caminé por los pasillos del hospital que yo quería morirme. Yo no quería saber de mí. Yo iba, yo no sé si llorando, triste, yo no sé cómo yo caminé aquellos pasillos. Cuando yo llegué a mi oficina, yo estaba destruido y yo me quebranté, yo lloré, yo dije: Señor, perdóname, ¿cómo es que yo hice esto? ¿Cómo es que yo permití esto en mi vida? ¿Cómo es que yo traté así a esa persona? Ay, Dios mío, qué ejemplo he dado yo delante de todos mis amigos, compañeros de trabajo aquí, colegas de la medicina. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Y hermano, me quebranté. Allí yo estaba abatido. Cuando fueren abatidos, sea yo o sea el otro, que sean hijos de Dios, que sean amigos de Dios, en algunos momentos vamos a ser abatidos. En este caso fue por mi pecado, pero a veces no es por nuestro pecado, pero como quiera que sea, hay momentos que nuestra vida es abatida. Bueno, yo quiero decirle que yo le pedí perdón a Dios.
y yo no me sentía bien, pero yo sentía que Dios me había perdonado. Y al otro día por la mañana temprano, yo me personé en la oficina de ese doctor, con el cual tuve la discusión. Y cuando toco a la puerta de su oficina, siento la voz que me dice, adelante. Yo abro la puerta y entro. Y él se pone de pie. Porque él dijo, aquí, la guerra otra vez. Y entonces cuando yo veo que él se pone de pie, le dije, doctor, yo vengo aquí a pedir perdón. Así le dije, hermano, yo vengo aquí a pedir perdón. Yo me comporté de una manera indigna. Yo no me comporté como un compañero de trabajo, yo no me comporté como un colega de la carrera, de la medicina, yo no tuve ética médica, yo no obedecí a mi Dios. Yo vengo aquí a pedirle perdón a usted. Cuando aquel hombre escuchó aquella palabra, dice la Biblia que la palabra suave aplaca la ira, su rostro cambió. Y él dijo, bueno, aquí viene una persona cambiada. Sí, yo estaba cambiado. El Señor trata con uno. La amistad con Dios íntima lo hace a uno cambiar rápido. Y ya yo le había pedido, cuando salí de allí, a mis amigos Jesús, ya yo le había pedido perdón. Pero hermanos, allí conversamos un rato. Y cuando salimos, antes de salir de aquella oficina, nos dimos un estrechón de manos y nos dimos un abrazo. Y después trabajamos muchos años juntos y nos respetamos y nos quisimos. Yo tengo un grato recuerdo de ese compañero y de ese médico. Pero estas cosas las hace uno cuando uno tiene una amistad con Jesús, y después que pasan estas cosas, la amistad con Jesús se estrecha más. Y eso son lo que están explicando. Por eso yo fui al texto, a este texto. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Yo no me comporté humildemente. Después me arrepentí. Y entonces es que fui humilde cuando fui a la oficina del doctor. Porque el que se enaltece será humillado. Y eso fue lo que me pasó. Y el que se humilla será enaltecido. Y después me humillé y fui enaltecido. Bueno, eso, hermano, para que usted pueda entender el 29 y el 30. Y el ejemplo mío es un ejemplo de eso. Eso es lo que está diciendo ahí. Dios va a salvarnos. Dios salvará al humilde de ojos y libertará al inocente. Bueno, yo cuando le pedí perdón a Dios, ya Dios me hizo inocente. Porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Murió por los que hicimos y por los que vamos a hacer. Y no lo hacemos adrede, no lo hacemos. Aquello fue algo que salió así de pronto. El pecado mío. Pero Él me perdonó y yo me siento perdonado. Y yo le cuento esta historia. Una historia triste de mi vida para que le pueda ser de bendición a usted también en la vida. Bueno, pues ya hemos explicado el 29 y el 30 y acuérdese, el objetivo de este estudio es estrechar nuestra amistad con Dios, estrechar nuestra amistad con Jesús. Y vamos a terminar con el texto, uno de los textos con los que empezamos, y este es Santiago 2.23. Dice Santiago 2.23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, porque tiene que ser por fe, creer. Usted tiene que pedirle fe a Dios para ser amigo de Jesús. Y Jesús le va a dar fe. Jesús es el dador de la fe. Es el autor de la fe. Y es el consumador de la fe. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Espero que estas experiencias, estas palabras, esto de cursar por estos textos sean una bendición en su vida. Estos mensajes van a estar en el internet, usted lo puede escuchar varias veces, pero yo le invito, de verdad, en mi amistad con Jesús, que yo la quiero mejorar diariamente, yo lo estoy invitando a usted que le abra los brazos a Jesús, porque Él ya tiene abiertos los suyos. Y esto va a ser lindo y especial para usted. Que mejore mi amistad con Jesús y su amistad con Jesús. Únase ahora al grupo de alabanza y cante este hermoso himno que van a cantar Héctor y Elizabeth, y hágale votos a Dios. Mi deseo, que tenga una linda y especial semana estrechando su amistad con Jesús. Que Dios le bendiga. Mi sangre derramé por
ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, te has dado tú por mí, por ti inmolado fui, te has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, que dejas tú por mí. Si todo yo dejé por ti, que dejas tú por mí. Reproches y aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo sufrí por ti, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico olor del Padre Dios de amor, la plena salvación.